Bienvenidos a este nuevo live que tenemos con el Observatorio de Derechos de Propiedad de Se Dice Libertad. Esta conversación es parte de una serie de live que el Observatorio de Derechos de Propiedad de Se Dice Libertad está transmitiendo. ¿Cuál es la importancia y cuál es la motivación de estas conversaciones? De acercar a la gente con los distintos sectores que hemos estado tocando. En este caso vamos a conversar hoy con el profesor Werner Gutiérrez. Él es un experto en toda la situación del campo. Entonces, antes de empezar esta conversación, yo quisiera transmitirles a ustedes unos datos sobre la situación agropecuaria del país. De acuerdo al cuarto reporte global anual de la crisis alimentaria 2020 de la Red de Información sobre Seguridad Alimentaria, Venezuela hoy ocupa el sexto lugar en una lista de 10 países que sufren crisis alimentaria. 9.3 millones de personas están en condición de emergencia. De esas 9 millones de personas, 7 millones sufren de inseguridad alimentaria moderada y 2.3 millones de personas sufren de inseguridad alimentaria severa. Este informe registra que el 60% de la población venezolana presenta inseguridad alimentaria marginal. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene un consumo aceptable, pero no puede afrontar gastos esenciales que no fueran de alimentos. Entonces, la idea de esta conversación el día de hoy con el profesor Werner Gutiérrez es que él nos haga un panorama de la situación del campo venezolano, de lo que están padeciendo hoy los productores agropecuarios, situación que se ha venido agravando no solo con la pandemia, sino es una situación que ya tenía mucho tiempo sucediéndose. En conversación previa con el profesor Werner, él nos puntualizaba que desde el 2008 la situación agroalimentaria del país y la situación del campo venezolano y que viven los productores venezolanos se ha ido agudizando. Entonces, gracias por acompañarnos, profesor. Empecemos con la conversación. Buenos días, Ana María, y buenos días. De verdad, gracias a Se Dice Libertad por esta oportunidad. Grandes esfuerzos estamos haciendo por lograr esto porque estamos para variar sin electricidad aquí en Maracaibo. Mira, desde el propio nacimiento del gobierno de Chávez y después continuado por Maduro, el modelo que se adoptó, un modelo en el cual el Estado o el gobierno pretendió convertirse en importador, productor, transformador y distribuidor de alimentos. Desde el propio año 2000 ha venido la agricultura de Venezuela sufriendo. Nosotros advertimos, inclusive hay escritos suficientes y declaraciones suficientes desde el 2005 que nosotros ya veníamos advirtiendo que de continuar Venezuela por ese camino del Estado pretender ser omnipotente en todo lo que tenía que ver con el tema de alimentos, la caída en la producción de alimentos iba a comenzar a sentir y lo peor era que el consumidor venezolano iba a comenzar a sufrir. Y efectivamente, desde el 2008 ya comienza a caer la superficie de siembra de cultivos tan importantes para nosotros como el maíz o como el arroz, que son rubros esenciales, o comienza a caer el rebaño bovino venezolano. Para que tengamos una idea, Venezuela llegó a sembrar casi 850.000 hectáreas de maíz. Hoy en día Venezuela difícilmente llega a 100.000 hectáreas de maíz. En el rebaño bovino, que es un tema tan importante para nosotros en leche y carne, nosotros llegamos a tener un rebaño bovino cerca de los 14 millones de cabezas de ganado. Ahorita no llegamos a 20 millones de cabezas de ganado. Entonces, no es una situación circunstancial, sino ya se generó un daño estructural en la agricultura de Venezuela, que no es producto de la pandemia, es producto de las medidas que otros gobiernos han actuado contra Venezuela, el famoso acciones que el gobierno de Estados Unidos ha generado sobre Venezuela. No, es un problema de consecuencia de la inserción socialista del gobierno venezolano en el sector agroalimentario venezolano. Y eso se hizo y está escrito en los planes de la patria que se vienen impulsando desde Hugo Chávez hasta el presente. Además, porque recordar para las personas que nos escuchan, porque hay que hacer un poco de memoria, porque ya son 20 años de esta, digamos, imposición a la fuerza del socialismo del siglo XXI, que quien acusó castigo en primer momento de esta política en contra del derecho de propiedad, en contra de las libertades económicas y la libre empresa fue el campo venezolano,
porque en el 2001 la ley de tierras obligó y puso a todos los productores agropecuarios a correr, porque además desde el poder se dijo que se iba a emprender la guerra contra el latifundio. Sí, mira, exactamente, muy válida tu observación. Desde el 2001, con la promulgación de la ley de tierras y las sucesivas modificaciones que hizo Chávez, su objetivo era ese, acabar con la propiedad privada de la tierra en Venezuela. Recuerden que se decretó propiedad social y a través de esa ley de tierras mal aplicada, inclusive porque esa ley de tierras tiene varias lagunas que deben haber sido reglamentadas y nunca ha sido reglamentada, el gobierno se valió de esa ley para comenzar a expropiar. Hoy en día, el principal derrófago de tierras en Venezuela es el propio Estado. Recuerda que el Estado tiene en su poder, porque confiscó, expropió, robó, como usted le quiera llamar el término, casi 5 millones de hectáreas. Sobre las 7 millones de hectáreas están supuestamente regularizadas según la ley del gobierno. Y eso significa que el Estado tiene en estos momentos superficie suficiente para no solamente autoabastecer el país, sino para exportar. Obviamente, cerca del 95-98% de esas tierras hoy en día están abandonadas y hay suficiente testimonio de demostraciones palpables que pudiéramos ir mencionando uno a uno. Sí, es así, o sea, uno va, por ejemplo, al sur del lago de Maracaibo y, por ejemplo, se puede ver Olla Grande, la Hacienda Onia, la Hacienda Bolívar, lo que eran referencias en el país del manejo de la tierra, de productividad, hoy son o peladeros de chivo o allí hay asentamientos que se convirtieron en grandes barrios. Mira, la finca Olla Grande que tú mencionas, para que quienes nos ven, nos escuchan, tengan una idea, era la finca platanera más grande y moderna de toda Latinoamérica. Eso era ejemplo de tecnología y avance tecnológico en Venezuela. Hoy esa finca está prácticamente improductiva. Otra finca que nombras, la finca Bolívar, era ejemplo de Santa Gertrudis, una raza de ganado modelo para el mundo de la ganadería tropical. Hoy en día eso no existe. Y así podemos ir nombrando caso a caso. El Estado se apropió no solamente de 5 millones de hectáreas de tierra, sino que el Estado dispone del 80% de la capacidad instalada para procesar café, del 50% para procesar leche y sacrificar animales. Tiene 10 de los 16 centrales azucareros que existían en Venezuela para su momento, son propiedad del Estado. Y así podemos ir nombrando rubro a rubro. La harina de maíz, que es un rubro tan estratégico en Venezuela, el Estado tiene para sí 17 plantas. Ahora, ahorita en estos momentos y desde el año pasado para acá, se está dando un proceso de asignación a dedo de esas empresas y de esas industrias, de esas tierras que fueron confiscadas y se están haciendo asignadas de la nueva burguesía que ha generado el socialismo del siglo XXI en Venezuela. Además, porque recordar que el punto donde estamos hoy, ya mirando en retrospectiva estos 20 años hacia atrás, es darnos cuenta que esto fue una gran estafa, porque en un principio se le dijo a la gente, con este lema de Zamora, tierras y hombres libres, se le dijo a la gente que se iba a regularizar la tenencia de la tierra, que se le iba a quitar a los grandes latifundistas, pero como usted acaba de decir hace un instante, el latifundista más grande en Venezuela es el Estado. Sí, y eso está hecho definitivamente porque recuerda que en 2007, 2008, cuando todavía había cierta relación entre los gremios agroproductores, las universidades con el gobierno, se le venía advirtiendo y nunca se observó algún resquicio de corregir como se venía actuando en el gobierno. Y definitivamente uno tuvo que llegar a la conclusión, después de participar en distintas mesas de discusión, de trabajo, de ofrecer alternativas, los gremios agropecuarios, Fedeagro y Fedenaga, hay que reconocerle todo el esfuerzo que hicieron por tratar de entenderse con el gobierno y el gobierno nunca rectificó. Y la única conclusión válida es que precisamente el gobierno quiso apoderarse de todo el aparato agroproductivo nacional para acabarlo y tener cómo someter a la población venezolana a través de una limosna, de una bolsa, una caja clap, y eso se llama control social. Simplemente fue un objetivo muy bien planificado, a mi modo de ver, por el chavismo madurista,
el acabar con el aparato, o yo diría que intentar acabar, porque no lo han logrado afortunadamente, pero sí minimizar el aparato agroproductor nacional para someter a la población a través de esa limosna que significa la caja clara. Profesor, y en medio de esta pandemia, que es una situación que golpea a todo el mundo, en donde a través del seguimiento de las noticias internacionales hemos visto que los gobiernos están de la mano con sus productores agropecuarios, diseñando y generando estrategias para que el campo tenga las condiciones para seguir produciendo los alimentos que van a llegar a las mesas de los consumidores. ¿En qué situación se encuentra hoy el campo venezolano? Había cuenta que se está hablando de que se perdió este ciclo de siembra. Sí, todos los gobiernos del mundo, o la mayoría de ellos, inclusive el Consejo de Organizaciones como las Naciones Unidas, han decretado el sector alimentos como sector estratégico junto al sector salud para abordar precisamente esta pandemia. En Venezuela se ha ido contra la corriente y lejos de facilitarle el accionar del sector agroalimentario venezolano, se le ha limitado. Ahorita tenemos casualmente anoche productores agropecuarios que están detenidos en la Villa del Rosario de Berijá porque venían de sus fincas hacia su casa. El sector agrícola no tiene horario, son 24 horas del día, 365 días del año. Bueno, los resultados, salvo cuando nos han entregado, pero más grave aún, la movilización está limitada por la escasez de combustible. No hay combustible en Venezuela y el gobierno, lejos de dedicarlo a estos dos sectores estratégicos, salud y alimentos, lo dedica al aparato represivo que simplemente es la Fuerza Armada Nacional, y ahí es una mafia que todos conocemos lo que está ocurriendo. El sector agropecuario ha sacado sus estadísticas y alrededor apenas del 7 a 10% de los productores que están recibiendo ocasionalmente combustible no tienen cómo moverse a las unidades de producción, y eso evidentemente está afectando dos cosas. Uno, la cosecha de lo que se había sembrado en el ciclo norte de verano, es decir, el ciclo de octubre-noviembre, y está afectando el actual ciclo de siembra, que estamos en pleno ciclo de siembra de invierno en Venezuela, el más importante en Venezuela, el que produce el maíz que se consume en Venezuela, y no vamos a tener cómo abordarlo. No hay manera actual, bajo estas circunstancias, que Venezuela pueda abordar con el mínimo éxito el ciclo de siembra 2020 de invierno para nuestro país. Además, para quienes no somos expertos en el tema agroalimentario, como usted también explicar, lo que hemos oído los propios gremios, que estamos muy de acuerdo en lo que usted señala, que la beligerancia y la garra con la que han asumido la defensa de sus gremios es de aplaudir. Lo que los gremios señalan, que los alimentos que los consumidores venezolanos están hoy encontrando aún en los abastecimientos, en los supermercados o aún en las ferias, es lo que se sembró en el ciclo pasado. Sí, Ana María, y de hecho hay que, como tú dices, para orientar a quienes nos ven y escuchan, recordar que Venezuela en el 99, cuando ingresa el chavismo al gobierno, Venezuela en ese momento, de cada 100 kilos de alimentos que usted consumía en su casa, que encontraba de todo, tenía acceso a todo, 80 kilos aproximadamente, entre 80 y 70, eran producidos en el país. Hoy en día nosotros comenzamos el año 2020 con de cada 100 kilos que usted debería conseguir para su hogar, 70, 80 kilos, ya más cerca de 80 kilos, deben ser importados. Lo poco que está en Venezuela en estos momentos en anaqueles, en abasto, en bodegas, en supermercados, es lo que está produciéndose en el país. Y si usted no atiende ese sector, definitivamente está condenando a un tema aún mayor de hambruna en Venezuela. Si usted hace una campaña por el coronavirus muy válida, de que la gente se quede en su casa para protegerse y evitar el contagio, tiene que garantizarle acceso oportuno, directo, fácil a los alimentos. Y si usted no apoya a su sector nacional, que es lo único que está proveyendo de alimentos, definitivamente el colapso definitivo del sistema agroalimentario venezolano lo estamos ya viviendo. No es que lo vamos a vivir, es que ya lo estamos viviendo, porque lo que se sembró el año pasado a duras penas se logró cosechar ahorita en marzo. ¿Qué pasa si no sembramos ahorita? No va a haber maíz en agosto, en septiembre en Venezuela. El gobierno no tiene cómo importar. Nosotros deberíamos, como país en estos momentos, para garantizar los 2 kilos de alimentos diarios por persona, estar importando alrededor de 12 mil millones de dólares al año en alimentos, porque no hay producción nacional suficiente.
pero el gobierno no tiene ese dinero, no tiene esos recursos. Entonces, es una situación muy compleja que agradezco a CEDICE que nos permita dibujarle a quien nos vino a escuchar lo que está pasando, porque esto es un tema que le importa a cada consumidor venezolano. Esto es un tema que no es exclusivo de los ganaderos, los agricultores, no, esto es un tema que a todos los venezolanos como consumidores tenemos que salir en defensa, no solamente del sector salud, de los médicos, enfermeras, bienalistas, de los agricultores, de los ganaderos, los avicultores, de todo el que trabaja el campo, porque de ahí es que nos estamos alimentando. Profesor, ¿y las medidas que se pudieran tomar en concreto, dada la situación que existe hoy en el campo venezolano, que muy bien usted ha dibujado, cuáles podrían ser? Mira, declarar de inmediato la prioridad del sector agroalimentario, sentarse con FEDEAGRO y FEDENAGA, que son los dos gremios que tienen la mayor cantidad de afiliados en el país, tienen ubicación prácticamente en todo el país, que conocen la realidad, que tienen los planes de siembra, que saben cómo abordar la situación, sentarse con ellos, darle prioridad en el manejo del combustible, de lo poco que haya hay que asignar solo a los productores, facilitarle la movilización, abrir un canal humanitario para que ingresen los insumos que faltan en el campo venezolano. Faltan herbicidas, fertilizantes, insecticidas, semillas, falta maquinaria, faltan repuestos, faltan vacunas, falta alimento balanceado para los animales. Eso hay que abrir un canal humanitario de inmediato. Y paralelamente, mientras se recupera el sector agroproductor nacional, traer materia prima para que nuestra agroindustria comience a procesar, y también hay que traer, y hay que ser muy objetivo con eso, hay que traer alimentos elaborados, cosa que nos oponíamos en el pasado, pero la situación actual indica que hay que abrir ese canal humanitario y traer alimentos elaborados para poder atender la nutrición del venezolano en este momento. Usted acaba de mencionar los alimentos balanceados. Una persona que lo escucha, que no tenga idea de qué es un alimento balanceado, en algún momento podrá decir, bueno, pero ¿por qué el pollo cuesta tan caro? ¿Es que el pollo lo alimentan con dólares? ¿O por qué la carne está tan cara? A las vacas la alimentan con dólares. Entonces, explicarle un poco a la gente el tema del alimento balanceado, en manos de quién está la importación y la distribución del alimento balanceado, para decirle a la gente que, bueno, ciertamente las gallinas no comen dólares, las vacas no comen dólares, pero prácticamente la situación va por ese camino. Mira, primero que es importante informar esto, ¿no? El precio de la carne en Venezuela es la carne más barata de Latinoamérica. Lo que pasa es que nuestro poder adquisitivo, es decir, que puede comprar nuestro salario, es muy poco. Estamos en un país en hiperinflación. Entonces, pero si comparamos lo que cuesta un kilo de carne en Venezuela con Colombia, con Brasil, Uruguay o Argentina, resulta que nuestra carne es la más económica. Ahora, el desequilibrio económico ha llevado a que haya hiperinflación, a que nuestro salario no pueda comprar absolutamente nada y nuestro salario mínimo prácticamente alcanza para medio día de comida. Eso es importante que quienes nos escuchan lo visualicen, ¿no? Ahora, ¿por qué la carne, por qué el pollo adquiere esos precios? Bueno, porque esa hiperinflación que nos afecta a nosotros como consumidores también le afecta a los productores. Ellos están comprando todos sus insumos con dólar a mercado libre. El gobierno después, y eso es importante aclararlo, el gobierno a partir de aproximadamente el año 2007-2008 se subroga para sí toda la importación de alimentos en Venezuela, y eso incluye la importación de materia prima para formular el alimento balanceado para las aves, para los cerdos, para las vacas. Entonces, la mafia militar que está enquistado en el gobierno es la que controlaba todo ese proceso de importación y se enriqueció con aquellos dólares preferenciales. Se acabó la mina de oro de PDVSA y hoy en día el Estado venezolano simplemente le dijo al sector privado, importa tú con tu dólar libre. Y ahí eso le ha generado evidentemente un incremento importante en la estructura de costos de todos estos productores agropecuarios venezolanos. El productor agropecuario venezolano se ha ingeniado para traer de los países vecinos agroinsumos. Eso lo está haciendo él a pulmón propio, porque inclusive hay que aclarar que no tiene financiamiento bancario. El gobierno cerró el financiamiento bancario para el sector agroproductor. Y todos los productores de la agroindustria a pulmón propio importan, pero importan con un dólar libre que está sometido todos los días a devaluación por las mismas desequilibrios macroeconómicos que hay en el país. Entonces, la responsabilidad no es del sector agroproductor. Si en Venezuela todavía tuviésemos 14 millones de cabezas de ganado, que ya por el crecimiento natural ya tuviéramos más, nosotros deberíamos tener 31 millones de cabezas de ganado en este momento.
le aseguro que la carne le llegaría más económica a su casa. Si Venezuela estuviese produciendo en este momento 5.200 millones de litros de leche al año, que es lo que deberíamos estar produciendo, usted caracterizaría la leche más barata en su casa, porque el producto más escaso es el producto más caro. Acabaron con la producción, no pueden seguir importando porque se les acabó la mina de dólares que tenían de PDVSA y la consecuencia ha sido que usted y yo, quienes nos escuchan, nos ven en YouTube Ana María, tenemos que comprar la carne que nos parece cara, pero insisto, es la carne más barata que hay en Latinoamérica. Porque además, profesor, recordarle a la gente que todas estas cosas que estamos conversando en detalle para el consumidor no son, digamos, son transparentes, pero no son de dominio público, no son parte de la cultura general. Entonces, como consecuencia de la situación, nos hemos tenido que convertir en expertos en saber, por ejemplo, en el tema del agua. ¿Cuál es el sistema de agua en el caso de Caracas que surte agua a Caracas? Entonces, en el caso del campo, el tener una comprensión del fenómeno que estamos viviendo, que nos afecta como consumidores, nos obliga a ir un poco más allá de simplemente tener el manejo de los precios, de cuánto cuesta hoy un kilo de carne, de cuánto cuesta hoy un kilo de cualquier fruta, de cualquier hortaliza, para entender que el problema, que la crisis, digamos que este viacrucis que se ha convertido el producir en Venezuela no solo es un problema exclusivo de los productores, sino que tiene que ser asumido como una causa nacional, porque al final no es el problema de ese agroproductor que hoy por hoy no se puede trasladar a su unidad de producción para ir a darle agua de beber al ganado, para ir a ver cómo están sus cultivos, sino es un problema de absolutamente todos nosotros como venezolanos. Sí, mira, y ciertamente yo conversaba contigo hace unos momentos antes de entrar en la transmisión, que a partir del 2008 es cuando comienza el punto de inflexión de caída en Venezuela, que debemos de resaltar que en el 2010 fue el punto de inflexión más grande cuando el gobierno decide expropiar Agroisleña y crear Agropatria, y ese es el momento cumbre de la caída de la producción de alimentos en Venezuela, porque se acabó la distribución oportuna, adecuada, justa que tenía Agroisleña Agroinsumo. El equipo técnico de primer nivel de Agroisleña que estaba por todo el país y asesoraba a los productores. Todo eso se acabó cuando creó Agropatria. Ahí está el segundo punto de inflexión. En el 2012, como consecuencia, comienza a escasear alimentos estratégicos para el venezolano como la harina, maíz y el arroz. Cuando el venezolano fue al abasto, fue al supermercado, no consiguió la harina de maíz ahí, fue que empezó a tomar conciencia de dónde salía esa harina de maíz. Y fue que del 2012 hacia acá es que el campo venezolano ha tomado un protagonismo importante y de hecho en esta pandemia es el sector económico, a mi modo de ver, el único que se mantiene de pie y el único que está constantemente en las redes reclamando que le permitan trabajar, ni siquiera está reclamando la vida, está reclamando permítanme trabajar para seguir cumpliendo con la función de llevar alimentos a Venezuela. Bueno, eso el venezolano ha tomado conciencia y es algo que yo he llamado que el venezolano ha cambiado el subconsciente agrícola de su entendimiento, porque él pensaba que Venezuela era un país petrolero y resulta que no. Venezuela dejó de ser un país petrolero hace mucho y Venezuela hoy en día es un país que depende básicamente de su agricultura, y el renacimiento de Venezuela precisamente va a venir de su sector agropecuario. Venezuela va a ser una potencia agroexportadora en muy pocos años cuando salgamos de esta tragedia que estamos viviendo actualmente con el gobierno del chavismo Maduro. Qué bueno su optimismo, profesor. De verdad que las condiciones parecieran, y bueno, en efecto son muy sombrías, pero quien lo sigue, quien lee los artículos que usted con bastante frecuencia publica, siempre hemos estado al tanto del optimismo que a usted le caracteriza en relación bueno, a la mirada hacia futuro, que usted no se concentra solo en esta crisis que estamos viviendo hoy por hoy como país en el sector agroproductivo, sino que usted pone su mirada a futuro y su mirada es muy optimista. ¿Por qué su mirada es tan optimista, profesor? ¿Qué sabe usted que el resto del país no sabe sobre los hombres y mujeres del campo de Venezuela? Mira, sabemos que Venezuela tiene aproximadamente 50 millones de hectáreas de tierras con potencial agrícola, vegetal, animal, forestal y acuícola, que Venezuela tiene una ubicación privilegiada para exportar, que ya lo demostró en el pasado antes que el chavismo madurismo nos destruyera. Nosotros exportábamos arroz, nosotros exportábamos plátano, exportábamos otras frutas, exportábamos nuestro cacao. Venezuela
fue por 200 años casi el segundo país productor de café suave del mundo. El café venezolano era el mejor café del mundo y el chavismo madurismo terminó de destruir eso. El cacao venezolano sigue siendo el mejor cacao del mundo y no es una cuestión de orgullo, es una cuestión científicamente demostrada por su aroma y calidad. Los rones venezolanos siguen exportándose. Hoy en día, a pesar de la crisis, nosotros estamos exportando quesos de excelente calidad de búfala. Entonces, tenemos eso, tenemos 365 días de sol, que eso no lo tiene, o lo tienen muy pocos países en el mundo. Venezuela está el tercer país con mayor superficie de suelos agrícolas no utilizables, o no utilizados, perdón, en Latinoamérica, y estamos entre los primeros 15 del mundo. Pero además de eso, tenemos algo que vale todo el oro del planeta, que son los hombres y mujeres que a pesar de 21 años de intención de destrucción del aparato agroproductor venezolano, no se han rendido. A pesar de la crisis, a pesar de esta pandemia, a pesar de no tener gasolina, usted ve hoy en día en los campos venezolanos gente en mulas, en burros, en bicicleta, en motos, sacando cosecha. ¿Qué país no se puede sentir optimista y orgulloso de su gente como lo estamos nosotros ahorita? Y esto va a pasar definitivamente, así como lo dijimos desde el año 2007, lo que venía en el año 2012. Recuerdo que yo utilicé una expresión y dije: Venezuela va a ser una hambruna tipo África. En su momento hasta los universitarios me criticaron por decir eso, la historia me dio la razón. Hoy les digo que con optimismo, con fe, con esperanza, crean en los sectores agropecuarios venezolanos, que nosotros vamos a sacar este país adelante. El sector petrolero habrá que rescatarlo en la medida de lo posible, pero el petróleo ya simplemente es una energía alternativa en el mundo entre las 5 energías principales. Pero la pandemia está demostrado que el país, el mundo, se alimenta 3 veces al día y eso depende de los agricultores. Y nosotros de eso tenemos gente de sobra con valor, con coraje y con compromiso nacional para salir adelante, y tenemos las condiciones. Hemos demostrado que lo podemos hacer. Y si superamos 21 años, chavismo, madurismo, mire, superamos lo que sea. Mire, profesor, y parte de las tareas que tienen que ir aparejadas con estas condiciones que hay, porque tenemos el recurso humano para hacerlo, tenemos a gente como usted que se ha, digamos, formado, preparado y a su vez ha formado a muchas generaciones de gente que está dedicada a pensar el campo. También tiene que haber un proceso, primero con el tema de la titularización de las tierras, después en paralelo tiene que caminar otro proceso con el tema de la restitución y la reparación de todas esas tierras que fueron expropiadas, porque parte de la tarea que tenemos por delante para la reconstrucción del país pasa por hacerle saber a la gente que esto que nos pasó como país no puede volver a ocurrir. Entonces, en términos de derechos humanos, tenemos primero que decirle al mundo qué fue lo que nos pasó, esta política de ataque en contra del derecho de propiedad que sufrieron en carne propia los agricultores de nuestro país, y al mismo tiempo exigir las reparaciones para que esto no vuelva a ocurrir. Porque yo creo que hay que, digamos, blindar a las generaciones futuras de los horrores que están viviendo las generaciones actuales, de personas que lo perdieron absolutamente todo, y decirle a la gente que, y es parte de la lucha del Observatorio de Derechos de Propiedad de Se Dice Libertad, que la tierra no es un asunto de ricos, que la propiedad no es un asunto de ricos, la propiedad es un derecho humano y la libertad económica también es un derecho indispensable y es consustancial a lo que somos nosotros como seres humanos. Sí, mira, y es tan cierto lo que tú dices, que afortunadamente Venezuela ha entendido, ese mismo consumidor inclusive ha entendido, que el productor necesita tener la titularidad de su tierra porque necesita estar tranquilo, necesita tener seguridad jurídica y personal para poder invertir y para poder esperar un resultado satisfactorio de sus cosechas. Hay una frase que nosotros hemos dicho, que Chávez decía de manera despectiva de la burguesía agraria del país: nosotros necesitamos generar riqueza en la ruralidad venezolana. 17 estados en Venezuela, su actividad agrícola principal, su actividad económica principal es la agricultura. La mejor manera de generar riqueza en la ruralidad, que la gente se quede en el campo, es garantizándole titularidad a la tierra, condiciones favorables para producir y garantizar de que la agricultura es un negocio y como tal debe generarle
dinero suficiente, rentabilidad suficiente al agricultor porque es una actividad de mucho riesgo. Entonces, esas son condiciones que desde la propiedad privada es esencial. Y ahí resalto lo que ha hecho el Plan País Agrícola, el trabajo que viene haciendo bajo la coordinación de Aquiles Hotkin, presidente de Fedeagro. Por primera vez, yo creo, lo que yo tengo memoria, al sector gremial agrícola se le ha dado la oportunidad de ser protagonista en el diseño de la política agrícola que va a regir en Venezuela en los próximos años. Este momento es histórico. Por eso yo digo, la agricultura de Venezuela no es que va a nacer, es que ya tiene meses naciendo y se está dibujando, se está pincelando, se está discutiendo con sus fallas, con sus errores. Sí, es cierto, somos humanos y todo es perfectible, pero creo conveniente decirle al oyente que en función del rescate de esos derechos de propiedad, de los derechos individuales, de los derechos a la actividad económica de su preferencia, quédense tranquilos porque Venezuela tiene tierras suficientes para todos. Y el negocio agrícola va a ser tan importante que vamos a ver, como ya lo hemos visto desde el año pasado inclusive, inversiones importantes que se han dirigido hacia el sector agrícola. Yo les pudiera resaltar experiencias que tenemos con otros países, como los Emiratos Árabes, como Kuwait, como inclusive Inglaterra, que le hemos recibido en Venezuela porque están interesados en invertir en Venezuela. Ellos conocen las potencialidades de nosotros. Nosotros también las conocemos, las aprendimos que no es violando los derechos de propiedad del venezolano que se puede producir alimentos. Aprendimos que no es con expropiación, confiscación, robo del esfuerzo privado como se produce alimentos en Venezuela. Es al revés. Soportando bien el sector privado. Y con esto, concluyo esta idea. Todavía en Venezuela, 8 de cada 10 kilos de alimentos que usted consume en Venezuela, que se producen en Venezuela, son producidos por el sector privado. Es decir, que el Estado venezolano, después de tener 5 millones de hectáreas de tierra y en promedio el 50% de la capacidad instalada para procesar el alimento en Venezuela, apenas puede producir 2 kilos de cada 10 que se produce en Venezuela. El sector privado, ese que ha sido atacado, vilipendiado, ofendido durante 20 años, todavía produce 8 kilos. No hay mayor razón para reconocer que es el sector privado el que debe darse la oportunidad de producir en Venezuela. Y además desdemonizar el tema del sector privado, porque se podrá decir, bueno, es natural que se dice salga en defensa de los empresarios porque son los grandes capitales, pero se dice no sale en defensa de los grandes capitales, se dice sale en defensa de la libre iniciativa que puede tener cualquier ser humano para convertirse en empresario, bien sea del campo, porque recordar que ser empresario es atreverse a tener una idea, a ejecutarla, a arriesgarse, y esa persona que quizás hoy nos está escuchando, que es una persona que tiene una parcela muy pequeña en la cual está sembrando, supóngase usted yuca, por decirle alguna cosa, ese también es un empresario. Entonces, ir también en contra de ese discurso de demonización que se ha hecho del empresariado y de la actividad privada. En lo absoluto, y por lo menos tener una idea, en Portuguesa, que es el principal estado granero de Venezuela, principal productor de maíz, de arroz, de caña de azúcar, de café, de ajonjolí, de girasol y de otros rubros más, las asociaciones de productores portuguesas privadas, en promedio, la superficie de cada agricultor que la conforma es de 50 hectáreas. O sea que ese discurso latifundista que trató Chávez de sembrar en la memoria del venezolano, lastimosamente, primero no estaba bien sustentado y segundo, afortunadamente, no logró sembrarlo. Porque ese productor pequeño, como tú dices, sabe que él es lo que es hoy en día gracias a esa asociación. Y él es productor de 50 o menos hectáreas, tiene el mismo voto dentro de esas asociaciones que tiene el productor que tiene 1000 hectáreas. Ese ejemplo de Portuguesa es el ejemplo que hay que replicar en toda Venezuela. Yo lo escribí una vez, dije, Portuguesa nos ha indicado el camino de la Venezuela agroexportadora que debemos de seguir. Eso ha sido muy exitoso. Bueno, tomemos ese ejemplo en Venezuela. Y ahí tiene igual derecho el productor de menos de 50 hectáreas que el productor de 800 hectáreas. Entonces, son empresarios agrícolas, no son pequeños productores como los quiso tener el gobierno sometidos a la cultura del conuco, la cultura del atraso. No, son empresarios agrícolas porque usan avances tecnológicos que su misma asociación les suministra.
Ese ejemplo está demostrado que fue exitoso en Venezuela y que podemos seguirlo replicando por todo el territorio nacional. Así que eh, es necesario rescatar, como tú dices, el hecho de la propiedad privada, el hecho que la agricultura es un negocio y el hecho de que el sector privado, después de 21 años de destrucción, es el que aún sigue produciendo alimentos en Venezuela. Y que la gente entra en cualquier actividad económica, y en este caso la agricultura, para generar ganancias. Nadie tiene un negocio para generar pérdidas. La gente entra para ejercer una actividad económica para tener ganancias, y que las ganancias no son parte de este aprovechamiento de la plusvalía, ni es un robo que se le está haciendo a nadie. Es el fruto del esfuerzo de su trabajo que tiene que ser recompensado con la ganancia. Mira, el mejor ejemplo que el modelo socialista fracasó es que ambos extremos de la cadena están inconformes, me refiero. Es el productor primario que no está recibiendo su ganancia, no está recibiendo su justa rentabilidad a su esfuerzo, y es el consumidor que no puede adquirir los alimentos porque su salario no le da para el precio que le llega. Si nosotros logramos restablecer la macroeconomía en Venezuela, si nosotros logramos darle condiciones favorables al agricultor, a la agroindustria, al comercio y al consumidor que trabaje para que su salario pueda adquirir los alimentos, nosotros vamos a volver a aquella Venezuela donde usted iba al abasto y podía escoger la marca de leche que quería, o iba a los grandes supermercados y podía inclusive no solamente escoger la marca, sino escoger las combinaciones que usted quiera. Esta Venezuela está cerca. Algunas personas hablamos de 2 a 4 años para comenzar a ver esa recuperación. Otros un poquito más conservadoras y hablan de 4 años. Pero entendamos que si le damos las condiciones favorables al sector privado, si le reconocemos el derecho a la propiedad privada, si le reconocemos el derecho que tiene a su actividad lícita, económica, generadora de riquezas para él, para distribuir en la ruralidad venezolana, nosotros vamos a volver muy pronto a esa Venezuela. Y no solamente eso, que vamos a ir a la Venezuela agroexportadora. Ya las rutas de exportación están trazadas. Los camaroneros han soportado durante estos años todas las adversidades posibles y están exportando el camarón venezolano, que es orgullo para el mundo. Nos han indicado el camino, nos han indicado la ruta, pues las vamos a tomar para que otros rubros sigan ese mismo camino. El mundo entero está esperando los productos venezolanos, el mundo entero exige el cacao, el mundo entero exige el lácteo, que era una de las frutas más codiciadas en el mundo por su exquisito sabor. Entonces, vamos a darle las condiciones favorables para ello, permitámosle al productor, al pequeño, al mediano y al gran productor, porque los tres son íntimamente necesarios que se desarrollen, pero vamos a quitarnos ese modelo de conuco y del atraso que Chávez nos intentó sembrar y vamos a la agricultura moderna, tecnificada, eficiente, competitiva, porque es el camino que el mundo entero ha seguido. Ejemplos sobran. Perú en menos de 10 años pasó a exportar sus productos en 140 mercados distintos. Y Perú es un país latinoamericano. Europa en menos de 10 años después de la guerra se convirtió en uno de los graneros importantes del mundo. Así que nosotros que tenemos las condiciones de conocimiento, los productores, los profesionales nuestros, agrónomos venezolanos están acreditando el Mercosur. Ese título de agrónomo vale tanto como el de Brasil, Argentina, Uruguay o Paraguay. Y ya fue un proceso que hicimos en el año 2009. Entonces, tenemos todo para ser una gran nación. Profesor, yo quiero agradecerle por esta conversación que ha estado cargada de datos desde el minuto 1 hasta este momento, de datos para sentirnos orgullosos como país, de datos que van en contra de una narrativa que se ha tratado de imponer desde el poder, en donde se le ha tratado de decir a la ciudadanía que hay unos enemigos que están conspirando en contra de un proyecto político, y todo lo contrario. Hay hombres y mujeres que están comprometidos con su actividad, como son las personas del campo, y como es usted, para seguir agregando valor y generando riqueza. Porque otra de las cosas importantes es que hay que acabar con el mito que Venezuela es un país rico. La riqueza se genera, y una prueba de generadores de riqueza son los hombres y mujeres del campo, que para poder generar riqueza tienen que trabajarla, como en efecto hay que generar la riqueza. Yo quiero agradecerle y pedirle que, bueno, le dé un mensaje final a los consumidores venezolanos que nos están escuchando, porque yo sé que usted siempre le habla a los hombres y mujeres del campo, pero háblele a los consumidores venezolanos.
Mira, que yo sé que la están pasando dura, yo también soy consumidor, evidentemente, yo también mantengo un hogar, sufro las mismas consecuencias de todo, soy un asalariado de la Universidad del Zulia y sé todo lo que estamos pasando. Pero damos esfuerzos, mantengamos la esperanza, no nos dejemos quebrar, porque la intención del gobierno es precisamente quebrar nuestra voluntad y quebrar nuestra fe en Venezuela. No, todos los días superemos cada obstáculo que se nos ponga y todos los días, cada quien desde su casa, nosotros tenemos que dejar de ser habitantes de un país y convertirnos en ciudadanos responsables de un país. Las redes sociales es un excelente medio que nos permite como ciudadanos opinar, involucrarnos en los temas de interés nacional. Y el tema de los alimentos es un tema para todos los venezolanos porque comemos o debemos de comer 3 veces al día. No podemos permitir mirar hacia otro lado mientras el 13-15% de la infancia está en desnutrición. No nos permitamos eso jamás como país. No nos permitamos ser indiferentes al sufrimiento del que consideramos es ajeno, pero en realidad no es ajeno porque 9.3 millones de personas en estos momentos no tienen cómo alimentarse el día a día. Y creamos, por favor, lo que están haciendo los productores del campo. No son ningunos burgueses, no son ningunos explotadores, son gente que desde la madrugada hasta en la noche, los 365 días, están tratando de superar obstáculos y limitaciones para seguir produciendo alimentos y llevando a sus hogares. La mejor prueba es en esta pandemia. No hay gasolina, yo tengo gasolina para mover mi carro y los productores pecuarios se la han ingeniado para seguir yendo a sus unidades de producción que quedan muy lejos y seguir produciendo alimentos. Razones para ser optimistas todas. La mayor es ese nombre tan hermoso que es Venezuela. Y en nosotros vamos a salir de adelante. Bueno, profesor, muchísimas gracias. Yo invito a quienes nos han estado viendo en vivo en esta transmisión y a quienes nos van a ver en diferido, a que les sigan a ustedes por sus redes sociales, su cuenta de Twitter. Es como su nombre, Werner Gutiérrez, Werner con W. Y además invito a las personas también a que la semana próxima visualicen este live que se va a dedicar también a conversar con los transportistas venezolanos. Bueno, profesor, muchísimas gracias y espero que pronto le regrese la luz allá en su casa. Gracias, Diana María, y a Se Dice Libertad por la oportunidad. De verdad que ha sido un placer. Un abrazo. Igualmente.